comenzar a estudiar el sistema nervioso periférico. Ya el capítulo número 36 no está incluido en el examen que van a presentar la siguiente semana. El examen de la siguiente semana solamente son los capítulos que incluyen sistematización, nada más. Hasta formación reticular, desde sistematización de médula hasta formación reticular. Lo que vamos a ver ahorita pues ya incluye el siguiente capítulo. Entonces, el capítulo número 36 nos comienza a hablar del sistema nervioso periférico. Nos empieza a hablar de los nervios craneales. Vamos a comenzar a hablar nosotros de unos nervios que son derivados, que son derivados de los arcos branquiales. Nervios que son derivados de los arcos branquiales, ¿sí? Recordamos nosotros el origen aparente de algunos nervios craneales, los nervios que vamos a estudiar nosotros, derivados de los arcos branquiales. El primero sería el trigémino, al cual le vamos a identificar nosotros, recordamos dos raíces, una raíz grande, que es sensitiva, y una pequeña raíz que es motora, ¿sí? Sería el trigémino. El segundo sería el facial, el cual tiene su origen aparente en el ángulo pontocerebeloso, acompañado de una pequeña raícita que se llama 7 bis, al cual nosotros ya identificamos que se encuentra conectado a un núcleo que se llama el núcleo de la solitario, porque el 7 bis transmite impulsos sensitivos y transmite impulsos gustatorios, ¿sí? Sería 7 bis, serían los que se originan en el surco retroilivar, que sería glosofaringio, vago, espinal, y por último sería el hipogloso. Todos esos nervios que acabamos de mencionar nosotros son nervios que se derivan de los arcos branquiales, ¿sí? Y el primero de los nervios que vamos a estudiar nosotros es el trigémino. ¿Qué vamos a estudiar nosotros al trigémino? Primero tenemos que recordar nosotros una serie de núcleos que van a estar en contacto con el trigémino. Recordamos nosotros que si hiciéramos nosotros un corte a nivel de puente, en corte a nivel de puente me voy a encontrar dos núcleos. Uno de los núcleos es un núcleo motor que se llama masticador, ¿sí? Uno de los núcleos es un núcleo que se llama núcleo masticador, ¿sí? ¿Cuál es la función del núcleo masticador? La función del núcleo masticador es, por medio de sus fibras, inervar o agregar el carácter motor voluntario a los músculos de la masticación, cuando se le llama núcleo masticador. ¿Los músculos de la masticación son voluntarios o son involuntarios? Son voluntarios. Entonces, este núcleo masticador tiene que estar conectado al área 4 de la carta de Brodmann por medio de un fascículo que se llama córtico nuclear, ¿sí? De esa forma es como se le agrega el carácter motor al núcleo masticador. Ahora, le vamos a estudiar también nosotros otro núcleo. Y ese núcleo que le vamos a estudiar es un núcleo que se llama núcleo sensitivo, al cual, como ya habíamos mencionado nosotros, le vamos a estudiar un núcleo sensitivo principal que se va a encontrar a nivel del puente y va a tener dos prolongaciones, una prolongación mesencefálica y una prolongación espinal o vulvar, ¿sí? Va a tener un núcleo principal que se va a encontrar a nivel del puente, ¿sí? Ese núcleo sensitivo es importante, ¿sí? Porque va a recibir sensibilidad. Por ejemplo, la prolongación mesencefálica va a estar especializada en recibir la sensibilidad propioceptiva. Sensibilidad propioceptiva, ¿sí? Estamos hablando solamente del territorio del nervio trigémino. El núcleo sensitivo principal se va a encargar de recibir la sensibilidad táctil, mientras que la prolongación espinal se va a encargar de recibir la sensibilidad termoalgésica, ¿sí? Toda esa sensibilidad que vamos a estudiar nosotros del trigémino va a tener un influjo centrípeto, va a dirigirse desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Estamos hablando de sensibilidad, entonces va a llegar a las tres partes del núcleo del trigémino que se llama el núcleo sensitivo del trigémino, ¿sí? Ahora, la sensibilidad propioceptiva es consciente, la propiocepción es consciente, la sensibilidad táctil es consciente y la sensibilidad termoalgésica es consciente.
Todo eso se tiene que conectar ¿a dónde? Se tiene que conectar a la corteza. ¿A qué corteza? Al área 312. Para que pueda llegar a la corteza del área 312, dijimos nosotros que el trigémino tiene que anexar sus fibras a algo que se llama lemnisco medial. El lemnisco medial va a llevar toda esa información a un núcleo, que es el núcleo ventrolateral posterior del tálamo o ventral posterolateral del tálamo, y de aquí la información se va a ir al área número 312. ¿Sí? Esos serían los dos núcleos principales que le vamos a estudiar nosotros al trigémino. Ahora, conocemos nosotros la emergencia del nervio trigémino. Sabemos que el trigémino va a emerger en el punto donde el puente se continúa con el pedúnculo cerebeloso medio. Estamos viendo una raíz sensitiva enorme, grandota, y una pequeña raíz motora. Si nosotros observáramos los núcleos que estamos mencionando, vean aquí, estamos viendo un núcleo que es el núcleo masticador del trigémino. Estamos viendo nosotros que el núcleo masticador del trigémino va a enviar sus fibras por una de las ramas del trigémino. Recordamos que el trigémino tiene un ganglio periférico que se llama ganglio de Gasser, del cual se van a originar tres ramas, por eso se llama nervio trigémino. Se va a llamar trigémino 1 o nervio oftálmico, trigémino 2 o nervio maxilar y trigémino 3 o nervio mandibular, de los cuales las raíces que se están originando de este núcleo masticador van a viajar por la raíz mandibular en dirección a los núcleos masticadores, en relación a los músculos masticadores. Y tenemos un núcleo sensitivo, el cual ve un núcleo principal ubicado a nivel de puente, ve una prolongación espinal y veo una prolongación mesencefálica. Recuerden, la prolongación mesencefálica está especializada en recibir la propiocepción. El núcleo sensitivo principal está especializado en recibir la sensibilidad táctil, mientras que la prolongación espinal se va a encargar de recibir la sensibilidad termoalgésica. ¿Sí? Estamos observando nosotros que las tres ramas del trigémino son sensitivas. Las tres ramas del trigémino son sensitivas y se le agrega a una de sus ramas un componente motor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso sería lo que le vamos a estudiar nosotros al trigémino. Ven ustedes esta imagen donde estoy observando al ganglio de Gasser. Estoy observando yo todo esto que está en azulito, que me está representando vías centrípetas que están recogiendo sensibilidad de los tegumentos faciales y de todo lo que vamos a ver en un momento. Y estamos viendo nosotros que toda esa sensibilidad llega a un ganglio que es el ganglio de Gasser. Y si es un ganglio, que va a haber aquí cuerpos neuronales, va a haber cuerpo neuronal que va a desprender un axón y que se va a dirigir a cada una de las porciones del núcleo sensitivo del trigémino, va a cruzar la línea media, llega al tálamo y de aquí va a llegar al área 312 de la carta de Brodmann. Vemos que del área 4 se origina un fascículo que se llama córtico nuclear, el cual viene, se cruza al lado opuesto y le agrega el componente motor a este núcleo que se llama núcleo masticador del trigémino, que va a anexar sus fibras hacia la tercera rama que sería el nervio mandibular. ¿Sí? Muy bien, eso sería lo que le vamos a estudiar nosotros al trigémino. Ahora, ya conociendo el punto de emergencia del trigémino, nos vamos a dar cuenta, lo voy a poner acá, que el trigémino sale a nivel de puente y va a tener un corto trayecto en el ángulo ponto cerebeloso. Va a tener un corto trayecto en el ángulo ponto cerebeloso. Y ahí en el ángulo ponto cerebeloso, ¿cuáles son las relaciones más importantes que me tengo que acordar? Ven ustedes que va a estar ubicado aquí, si ustedes identificamos nosotros, es una vista superior de la fosa posterior en la cual se ha rechazado el tentorio, y puedo observar yo cómo viene la raíz sensitiva y la raíz motora ubicadas por debajo y lateralmente del nervio troclear, que sería este, y por arriba y medialmente del vestíbulo coclear y del nervio facial. ¿Sí? Se encuentra entre estos dos nervios, se dirige hacia adelante y lateralmente y se va a encontrar con el borde superior de la porción petrosa del temporal. Yo me acuerdo que en la cara anterior de la porción petrosa del temporal hay una impresión que se llama impresión trigeminal o fosita digital, en la cual viene la dura madre del tentorio, pasa en puente por arriba de esa impresión trigeminal y va a formar una pequeña celda que se va a llamar cabum trigeminal. ¿Sí? Entonces, viene por el ángulo ponto cerebeloso, va a llegar al borde superior de la porción petrosa del temporal y se va a encontrar con una pequeña celdita que se va a llamar cabum trigeminal.
¿Qué es el cabo trigeminal? Es una celdita de dura madre, ¿sí? ¿Qué relaciones importantes le vamos a estudiar nosotros al trigémino aquí en el cabo trigeminal? Bueno, yo tengo que identificar entonces que si está en la cara anterior de la porción petrosa del temporal, ¿en qué piso del cráneo está? En el piso medio de la base del cráneo. Relaciones importantes que le voy a estudiar: 1, con el lóbulo temporal; 2, con la arteria meningea media; 3, con la arteria carótida interna; y 4, con 2 nervios craneales, que serían el 4 y el 6. ¿Sí? Esas serían las relaciones que yo le voy a estudiar aquí al ganglio de Gasser en el piso medio de la base del cráneo. ¿Sí? Gracias. Estoy identificando esta imagen en la cual veo al ganglio de Gasser, lo veo descansando en el piso medio de la base del cráneo, veo cómo está originando su primera rama, que se llama nervio oftálmico, veo su segunda rama, que es el nervio maxilar, veo las relaciones que tiene con el troclear y con el abducens, veo relaciones que tiene con la arteria carótida interna. Solamente me faltaría mencionar la relación que tiene con la arteria meningea media, ¿sí? Esta imagen ya la habíamos visto nosotros, es un corte muy parecido a este, en el cual ya no vemos nosotros al ganglio trigeminal, ya estamos viendo sus ramas, sus 3 ramas terminales, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estoy observando yo en esta imagen? Estoy observando la cara anterior de la porción petrosa del temporal. Estoy observando que en la cara anterior hay una depresión que se llama impresión trigeminal. Aquí no se alcanza a ver, pero hay una formación de dura madre que le forma una casa al ganglio de Gasser, que se va a llamar cabo trigeminal, y aquí va a estar el ganglio en el piso medio de la base del cráneo, con todas las relaciones que acabamos de mencionar. Ahora, si observamos nosotros al ganglio trigeminal, nos vamos a dar cuenta que va a tener forma de una luna o una semiluna, más o menos así, a la cual le vamos a estudiar nosotros una parte cóncava y le vamos a estudiar una parte convexa. A la parte cóncava está especializada en recibir las fibras provenientes del trigémino, ¿sí? Pero por la parte convexa, el ganglio de Gasser va a comenzar a originar sus ramas terminales. La primera de las ramas que va a originar se llama nervio trigémino 1 o nervio oftálmico. Nervio trigémino 1 o nervio oftálmico. ¿Cuál es el destino del nervio oftálmico? El destino del nervio oftálmico es llegar a la cavidad orbitaria. Ese es el destino, llegar a la cavidad orbitaria. Para poder llegar a la cavidad orbitaria, el trigémino 1 tiene que atravesar un túnel que se va a llamar seno cavernoso, ¿sí? Para poder llegar a su destino, el nervio trigémino 1 tiene que atravesar el seno cavernoso. Ahora, ¿cómo se llama la puerta de salida del seno cavernoso? Fisura orbitaria superior. ¿Sí? Si nosotros ponemos una imagen del seno cavernoso, quiero que vean ustedes aquí nervio trigémino 1 en dirección a la órbita. Para poder llegar a la órbita se introduce a este túnel que se llama seno cavernoso, ¿sí? En el interior del seno cavernoso va a contraer relaciones importantes: 1, con el nervio oculomotor; 2, con el nervio troclear; 3, con el nervio abducens; 4, con la arteria carótida interna. Si hacemos nosotros un corte coronal, lo veríamos aquí. Vean aquí la disposición de los nervios. Vean que todos los nervios se van a encontrar en la pared lateral del seno cavernoso, con excepción del abducens, que se va a encontrar en el interior del seno cavernoso, acompañando a la arteria carótida interna. Regresamos a la imagen que viene aquí en su libro. Vean ustedes aquí: oculomotor, oftálmico, troclear. El único nervio que se va a encontrar en el interior del seno cavernoso sería el abducens, y otra relación importante es con la arteria carótida interna. Muy bien, una vez que el nervio termina de recorrer el seno cavernoso,
se va a encontrar con la puerta de salida del seno cavernoso que se va a llamar fisura orbitaria superior. Y entonces el nervio origina sus ramas terminales. El nervio origina sus ramas terminales. Estamos hablando todavía del trigémino 1. ¿Cuáles son las ramas que va a originar el nervio trigémino 1? Número 1. Va a originar un nervio que se va a llamar nervio frontal. ¿Cuál es la característica del nervio frontal? La característica del nervio frontal es que se va a introducir a la cavidad orbitaria, atravesando la fisura orbitaria superior, pero por fuera de este anillo muscular. ¿Sí ven aquí? Este anillo muscular lo vamos a encontrar nosotros como un anillo tendinoso que sirve para que se originen los músculos rectos. ¿Cuáles son los músculos rectos? Recto superior, recto inferior y recto medial. Estos tres músculos rectos son inervados por el nervio oculomotor. ¿Sí? Son músculos extrínsecos, son músculos estriados voluntarios. ¿Sí? Y este músculo que está acá se llama recto lateral. Este músculo también está inervado por el nervio abducens y también es músculo estriado voluntario. Entonces, el punto donde todos estos músculos se están originando va a recibir el nombre de anillo tendinoso de Sim. El punto donde todos estos músculos se están originando se va a llamar anillo tendinoso de Sim. Quiero que busquen por favor la imagen. Página número 310. ¿Ya lo encontraron? Vean ustedes aquí, lo que estamos señalando nosotros se llama anillo tendinoso de Sim. ¿Por qué les estoy diciendo del anillo tendinoso de Sim? Porque nos dice su libro que el nervio frontal, que es la primera rama terminal del trigémino 1, se introduce a la órbita por la fisura orbitaria superior, pero por fuera del anillo tendinoso de Sim. ¿Sí? Por fuera del anillo tendinoso de Sim. Este, jóvenes, sería el nervio frontal. Ese sería el nervio frontal. ¿Sí? Ahora, ¿qué característica estamos observando nosotros del nervio frontal? La característica es que el nervio frontal está recorriendo la pared superior de la órbita. Está recorriendo la pared superior de la órbita. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro nervio que vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar otro nervio que se llama nervio nasociliar. ¿Sí lo ven aquí? Nervio nasociliar. El nervio nasociliar lo vamos a encontrar nosotros que se introduce a la órbita, pero por dentro del anillo tendinoso de Sim. Y luego estudiamos otro nervio que se llama nervio lagrimal. Y este nervio lagrimal se introduce también a la órbita por la fisura orbitaria superior, pero por fuera del anillo tendinoso de Sim. El único nervio que introduce a la órbita, que se introduce a la órbita por el anillo tendinoso de Sim, es el nervio nasociliar. Nada más. ¿Sí? Nervio frontal recorre la pared superior de la órbita, nervio nasociliar recorre la pared medial y nervio lagrimal recorre la pared lateral. ¿Sí? Cada uno de los nervios los vamos a encontrar recorriendo las paredes. 3 paredes de la órbita. ¿Ok? Alcanzamos a ver nosotros aquí que el nervio frontal, ¿cómo va a terminar? Va a terminar por división, y entonces el nervio frontal se va a terminar en un nervio que se llama supratroclear y el otro nervio que se llama supraorbital. Nervio supratroclear. ¿Cuál es la característica del nervio supratroclear? Es un nervio sensitivo que va a inervar la piel de la nariz y la piel del párpado superior. Inerva la piel de la nariz e inerva la piel del párpado superior. ¿Sí? Ese sería el nervio supratroclear. Y el nervio supraorbitario inerva la piel de la región frontal. Esa sería la distribución del nervio. Ahora, me voy a adelantar un poquito y quiero que vean ustedes esta imagen. Vean esta imagen. Estamos observando nosotros todo el territorio sensitivo del nervio trigémino. Ven ustedes aquí las ramas terminales del nervio trigémino. Vean aquí nervio oftálmico. Vean aquí nervio maxilar.
y vean aquí, nervio mandibular. Ven ustedes aquí que estamos hablando nosotros que hay un nervio que se llama nervio frontal, que va a terminar dando dos ramas, supratroclear y supraorbitario. Supratroclear, que inerva la piel de la nariz y el párpado superior, mientras que el ramo supraorbitario inerva la piel de la región frontal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, ¿por qué estamos hablando nosotros que es? ¿Por qué lo estoy poniendo yo en color azul? Es sensitivo, muy bien. Entonces, imagínense que yo vengo ahorita y les pongo una plancha caliente en la cara. ¿Les va a doler o no les va a doler? Pues sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esa sensibilidad? Esa sensibilidad, ¿por quién va a viajar? Por el nervio frontal. ¿Del nervio frontal a dónde se va a meter? Al trigemino 1. ¿Y qué se va a encontrar? ¿Qué hay en el ganglio de Gasser? Cuerpo neuronal es que se va a desprender aquí. Un axón. El axón, ¿a dónde va a llegar? Al núcleo sensitivo del trigémino. ¿Y del núcleo sensitivo a dónde se va a ir? El menisco medial. ¿Y del menisco medial a dónde se va a ir? Al tálamo. ¿Y de ahí a dónde se va a ir? Al área 312. ¿Sí? Si viene ahorita un mosquito y les pica aquí en la frente, ¿es consciente o es inconsciente? ¿Lo van a sentir o no lo van a sentir? ¿Por dónde va a viajar la información? Por el nervio frontal. ¿Sí? Nervio frontal, nervio oftálmico, ganglio de Gasser, núcleo sensitivo, lemnisco medial, BLP, área 312. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, vamos a buscar en su libro, por favor, la siguiente rama que se va a originar. Quiero que busquen, por favor, donde dice ramas del nervio oftálmico, que sería la página 308. La siguiente rama que se va a originar se va a denominar nervio nasociliar. ¿Qué conocemos nosotros del nervio nasociliar? Bueno, ya conocemos que el nervio nasociliar es un nervio que se va a introducir a la órbita por dentro del anillo tendinoso décimo. ¿Cuál es la característica que tiene el nervio nasociliar? Vamos a ponerlo acá. Nervio nasociliar. ¿Cuál es la característica que va a recorrer la pared medial de la órbita? Esa es la primera característica. Segunda característica, el nervio nasociliar tiene anexo un pequeño ganglio que es un ganglio parasimpático. Es un ganglio que se llama ganglio, o es un ganglio con funciones parasimpáticas. Ese ganglio se llama ganglio ciliar. Ese ganglio se llama ganglio ciliar. Me voy a adelantar un poquito para que lo identifiquen ustedes aquí. Esa imagen es una vista superior de la órbita en la cual quitamos la lámina orbitaria del frontal. ¿Sí la ven aquí? Esa sería la lámina cribosa del esmoides. Si alcanzan a ver ustedes aquí el nervio oftálmico, ven ustedes aquí el ganglio trigeminal, nervio oftálmico. Si alcanzan a ver ustedes que hay un ganglio aquí, ese ganglio se llama ganglio ciliar. Ese ganglio ciliar tiene funciones parasimpáticas y ahorita vamos a ver cuáles son esas funciones parasimpáticas. ¿Ok? Otra característica del ganglio ciliar, otra característica del nervio nasociliar es que el nervio nasociliar va a originar una ramita colateral que se va a llamar nervio etmoidal posterior. Nervio etmoidal posterior, sería su primera rama colateral. ¿Cuál es la función del nervio etmoidal anterior? La función del nervio etmoidal anterior es recoger la sensibilidad del seno esfenoidal y de las celdillas etmoidales. Recoge la sensibilidad del seno esfenoidal y de las celdillas etmoidales. Imagínense ustedes que tengan una sinusitis esfenoidal o una sinusitis etmoidal. Si ¿alguno de ustedes ha tenido un cuadro de sinusitis? ¿Qué se siente? ¿Sientes que traes acá atrás atrás de los ojos? ¿Sientes que traes una tumba?
una tumba, una cruz, una tumba, una lápida ahí atrás, pesado. ¿Duele, sí o no? Duele mucho. Si tan solo con una gripa ya se andan muriendo. Imagínense con una sinusitis. ¿Es consciente o inconsciente el dolor? Consciente. Entonces, ¿cómo va a viajar la información? ¿Por qué nervio? Etmoidal posterior. ¿Y aquí se va a dónde? La ciliar. ¿De aquí a dónde se va? Oftálmico. ¿De aquí qué se va a encontrar? ¿De aquí qué va a pasar? Núcleo sensitivo, lenvisco medial, PLP, área 312 de la cártebra. ¿Sí? Ese sería el núcleo sensitivo. ¿Ok? Ahora, se va a originar otro nervio, del nervio nasociliar, se va a originar un nervio que se llama nervio sensitivo. Tan solo con el nombre, nervio sensitivo. ¿Nervio sensitivo para quién? Para este ganglio que se llama ganglio ciliar. Ahora, ese nervio sensitivo no nada más va a quedarse en el ganglio ciliar, sino que se va a dirigir hacia el globo ocular, específicamente a la córnea. ¿Sí? Ese nervio sensitivo se va a atravesar el ganglio ciliar y se va a dirigir directamente a la córnea. Cuando sale del ganglio ciliar, este nervio se va a llamar nervio ciliares largos. Nervios ciliares largos, ¿sí? Ese nervio sensitivo que se está originando del nervio nasociliar, ¿a quién está atravesando? Al ganglio ciliar. Ahí no hace ninguna estación. Sale del ganglio ciliar en forma de ¿qué? Nervios ciliares largos. Y esos nervios ciliares largos, ¿dónde van a terminar? En la córnea. En la córnea. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si yo vengo con su compañera y le pico la córnea? Ajá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Parpadea? ¿Sí o no? Ese reflejo se llama reflejo corneal. Si yo vengo y le pongo un dedo a su compañera, o tan solo les cae una basurita, ¿qué les pasa? Luego cierran los ojos. ¿Sí? Ese se llama reflejo corneal. Si lo vamos a estudiar en globo ocular, pero ese reflejo, esa sensibilidad de la córnea es recogida por estos nervios que se llaman nervios ciliares largos. ¿Quién usa pupilentes? Nadie. Todos usamos, todos somos 4 ojos. ¿Alguien ha usado en su vida pupilentes? ¿Duele? ¿No duele? ¿O es un dolor que placentero? ¿Duele o no duele cuando de repente ya los pupilentes ya están medio viejitos? Sí, arde. ¿Arde? ¿Sí o no arde? Arde. ¿Por qué creen que arde? ¿Cómo creen? Viene la sensibilidad de la córnea. ¿Por dónde viene viajando la sensibilidad? Por los nervios ciliares ¿A dónde largos. se va? Cruza el nervio ciliar. Y ya se sabe todo el camino. Ya para no estarlo repitiendo, porque ya como que se está repitiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese sería el otro de los nervios que va a originar el nervio nasociliar. Ahora, el nervio nasociliar, ya dijimos nosotros, que se introduce a la cavidad orbitaria por el interior del anillo tendinoso en sí y va a recorrer la pared medial de la cavidad nasal. Se va a encontrar con un conductito que ya conocen ustedes que se llama conducto etmoidal anterior. ¿Se acuerdan que se formó cuando el frontal se articuló con el etmoides? Y entonces, ¿qué hace el nervio? El nervio etmoidal anterior se introduce por ese conducto, llega al piso anterior de la base del cráneo y luego se encuentra con la lámina ecribosa del etmoides y se vuelve a introducir. Pero ahora se va a introducir ¿a dónde? A la cavidad nasal. Díganme, ¿qué le pasa a este nervio? Termina por bifurcación en una rama medial y en una rama lateral. ¿Sí? ¿Cuál será la función de este nervio? Sensibilidad. Es un nervio sensitivo. Quiero que lo busquen, por favor, donde nos dice en la página 308. Página 308. Nos dice, busquen donde dice ramas terminales del nervio nasociliar. Ramas terminales. ¿Ya las identificaron? Son 2 ramas terminales. La que acabamos de describir nosotros se llama nervio etmoidal anterior. ¿Sí? La que acabamos de describir nosotros es el nervio etmoidal anterior. ¿Cuál es el destino del nervio etmoidal anterior? ¿Qué dijimos que pasaba? Atravesaban el conducto etmoidal anterior, piso anterior de la base del cráneo, atraviesa la lámina cribosa y ¿qué le pasa?
un ramo medial que inerva el septum y un ramo lateral que inerva la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Cuál es el destino del nervio etmoidal anterior? Es sensibilidad de cavidad nasal. ¿Sí? Imagínense que ahorita venga yo y les meto un trancazo en la nariz. ¿Les va a doler o no les va a doler? Sí. Entonces ahí ustedes, antes de hacer cualquier cosa, tienen que ponerse a pensar porque les duele. ¿Dónde va viajando la información? Nervio etmoidal anterior, rama terminal del nervio, nasociliar, que es rama del nervio, oftálmico, y que se conecta con el ganglio de Gasser, con el núcleo sensitivo del trigémino, del disco medial, DLP, área 312. Ahora sí ya son conscientes. De aquí que ustedes se pongan a repasar la vía, yo ya me agarré mi camioneta y ya me fui. Si no es que se cuatrapean acá con el masticador, que luego se van los masticadores. Entonces, esa sería la primera rama, nervio etmoidal anterior. Segunda rama terminal que nos dice su libro se llama nervio infratroclear. Nervio infratroclear. ¿Cuál es el destino del nervio infratroclear? El destino del nervio infratroclear es inervar o proporcionar la inervación sensitiva a las vías lagrimales. Vías lagrimales. ¿Sí? Ese sería el nervio nasociliar. ¿Sí? Ahora, antes de terminar con el nervio nasociliar, me gustaría que identificáramos que existe un núcleo de la columna eferente visceral general. Un núcleo de la columna eferente visceral general que se llama núcleo pupilar o accesorio del óculo. ¿Sí? Ese nervio o ese núcleo, habíamos dicho nosotros que tenía la característica de que parasitaba un par craneal que era el oculomotor. ¿Sí? En su trayecto, y quiero que lo vean aquí, en su trayecto, este sería el nervio oculomotor. Si se fijan, el nervio oculomotor aquí viene con una línea punteadita. Esas son las fibras parasimpáticas de este núcleo que se llama núcleo pupilar. Y entonces ven ustedes cómo este núcleo pupilar envía sus fibras, sus axones, parasitando al tercer par craneal, pero luego yo veo que el tercer par craneal origina una ramita que va a este ganglio que es el ganglio ciliar. ¿Sí? Entonces vienen las fibras del núcleo pupilar viajando por el tercer par craneal, se introducen a esta ramita que va al ganglio ciliar, y luego aquí en el ganglio ciliar, ¿qué va a pasar? Va a haber una sinapsis. Entonces viene viajando esta información por el oculomotor. Vamos a atravesarla por aquí. Viene viajando por el oculomotor, y después esta información, ¿dónde va a terminar? ¿Qué va a ocurrir aquí? Una sinapsis. Estas fibras se van a llamar fibras parasimpáticas preganglionares. ¿Por dónde van viajando las fibras parasimpáticas preganglionares? ¿Por dónde van viajando? Por el nervio oculomotor. ¿Sí? Fibras parasimpáticas preganglionares. Y luego, como es un ganglio parasimpático, aquí sí que va a ocurrir una sinapsis, y entonces van a salir fibras que se van a llamar fibras parasimpáticas postganglionares por medio de unos nervios que se llaman nervios ciliares cortos. ¿Y saben a dónde va a ir esa información? Va a ir a un músculo que se llama músculo esfínter pupilar. Músculo esfínter pupilar. ¿Cuál es la función del esfínter pupilar? Vengo yo ahorita y les pongo una lámpara de reflejos, una lámpara de luz en el ojo. ¿Qué le pasa a la pupila? Se contrae. Ahora vamos a estudiar el fenómeno. Se contrae. ¿Quién se está estimulando? El núcleo pupilar. El núcleo pupilar envía sus fibras parasimpáticas preganglionares por medio de quién? Por el nervio El oculomotor envía una raíz que va a qué ganglio? Anexo a qué nervio? Al nervio nasociliar. Y de aquí hace sinapsis y envía sus fibras parasimpáticas postganglionares ¿por quién? Nervios ciliares cortos, y terminan en el músculo. ¿Por qué creen que se llama esfínter pupilar? Porque tiene forma de un esfínter. ¿Qué es lo que va a producir entonces? Va a producir miosis. ¿Sí? ¿Qué es la miosis? La contracción pupilar. ¿Sí?
¿cuál sería, Midriasis. si estamos hablando nosotros que es parasimpático, cuál sería el antagónico, el contrario? Midriasis. La midriasis. Lo contrario sería la... Lo contrario sería la midriasis. Ahora, si el fenómeno, si la miosis es parasimpática, la midriasis, ¿qué va a ser? Va a ser simpática. Quiero que busquen por favor esta imagen. Esta imagen está por allá, por el capítulo del globo ocular. Página 407. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos observando? Vean, ¿se acuerdan que decíamos nosotros acerca de la comisura gris central? ¿Que era comando de qué sistema? Del sistema nervioso autónomo. Yo estoy observando que aquí hay un grupo de neuronas que van a enviar sus axones. Vean, yo solamente voy a describir lo que estoy viendo ahí en la imagen. Veo un grupo de axones que hacen se encuentra su información a nivel de la comisura gris central. Envía su axón ¿por qué raíz? Por la raíz anterior. Yo me acuerdo que la raíz anterior, por medio de un ramo comunicante gris, se comunica con la cadena simpática. ¿Se acuerdan del ganglio cervical inferior o ganglio estelar? Bueno, aquí no tiene forma de estrella, pero sería ganglio estelar. Y luego, ¿se acuerdan que la arteria subclavia estaba rodeada por el asa de Vieussens? ¿Se acuerdan? Bueno, mírenla. Esta es el asa de Vieussens, esta sería la arteria subclavia. ¿Por dónde van viajando estos axones? Llegan a la cadena simpática, se introducen al asa de Vieussens, ascienden, ganglio cervical inferior, ganglio cervical medio, ganglio cervical superior. ¿Qué estoy viendo aquí? Hay una sinapsis. Entonces, del ganglio cervical superior, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una sinapsis. Y entonces salen fibras por medio de un plexo nervioso simpático que va rodeando a la arteria carótida interna. Y después, ¿por dónde pasan? ¿Qué ganglio es este? Es el ganglio ciliar. Ahora, ¿qué diferencia existe entre las fibras parasimpáticas? Vean aquí el accesorio del óculo motor o pupilar viajando por el tercer par craneal, llegan al ganglio ciliar. ¿Y qué va a pasar aquí? Sinapsis. Una sinapsis, se va al músculo circular o esfínter pupilar. ¿Qué pasa aquí con las fibras simpáticas? ¿Hace sinapsis o no? No. No. Ahí las fibras simpáticas solamente son fibras de paso. ¿Y a dónde van a llegar? Van a llegar a un músculo que se llama músculo radiado del iris. Es un músculo radiado porque tiene esta forma. Músculo radiado del iris. Cuando llega al músculo radiado del iris, ¿qué le pasa a este músculo? Provoca midriasis. ¿Sí? Entonces, cuando yo me acerco con una lámpara de reflejos a estudiar la pupila, si se contrae es una miosis, es un fenómeno parasimpático. Si apago la luz y le quito el estímulo, ¿qué le pasa a la pupila? Se dilata y entonces es una midriasis. ¿Qué estoy estudiando ahí? Estoy estudiando el sistema nervioso autónomo. Parasimpático, núcleo pupilar, y simpático, la midriasis. Ahora, ¿qué pasaría si de repente hay un tumor en la cúpula pleural? ¿Se acuerdan de la fosita suprarretropleural o fosita de Sivelov? Sí. ¿Qué pasaría si hay un tumor en la fosita de Sivelov? ¿Quién está en la fosita de Sivelov? El ganglio estelar. ¿Qué desprende el ganglio cervical inferior? El asa de Vieussens. ¿Ustedes creen que se comprima esto? Si no hay comando nervioso simpático por parte de la midriasis, ¿cómo va a estar la pupila? Si no hay midriasis, ¿cómo va a estar la pupila? Contraída, va a haber miosis. Le acerco, le quito el estímulo luminoso y la pupila está contraída. Y está contraída. Me puede estar hablando que hay un tumor acá. O hay alguna lesión en esta vía. Ahora, llega una paciente como la que me llegó anoche, con un evento vascular cerebral hemorrágico. Y luego me acerco y le veo la pupila completamente dilatada. Le acerco la luz y no se contrae. Le vuelvo a sacar la luz y no se contrae la pupila. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Algo comprimió al tercer par craneal. Algo, no sé qué.
pero algo está comprimiendo el tercer par craneal. Y entonces, ¿qué le pasa a las fibras parasimpáticas? No conducen. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que algo hay adentro que está causando que el sistema nervioso esté comprimido. Que el sistema nervioso esté comprimido. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Será de buen pronóstico eso? No. Uno de los primeros signos que van a observar ustedes en los pacientes que fallecen es midriasis. Las pupilas están completamente dilatadas. ¿Sí? Entonces, si se fijan ustedes cómo el sistema nervioso actúa de manera agónica y de manera antagónica. Agónica y antagónica sería un fenómeno parasimpático y un fenómeno simpático. Ahora, ¿se acuerdan que decíamos que el ganglio ciliar tenía funciones parasimpáticas? Por eso la fibra simpática solamente pasa por él, pero no hace sinapsis. El que sí va a hacer sinapsis es el óculo. ¿Sí? Muy bien, ya para irnos, última rama, ven ustedes ahí en la página 308, sería el nervio lagrimal. Esa ramita es muy sencilla. Vamos a ponerla por acá. Sería el nervio lagrimal. ¿Qué característica tiene el nervio lagrimal? El nervio lagrimal se va a encontrar en la pared lateral de la órbita. ¿Sí? Vean ustedes ahí por favor la descripción donde nos dice nervio lagrimal. El nervio lagrimal va a terminar formando dos ramas. Una pequeña ramita que se va a llamar ramo palpebral y otra ramita que es anastomótica con un nervio que se llama nervio cigomático. Ese nervio es importante, muy importante. Véanlo aquí. Veanlo aquí. Por cierto, ese nervio lagrimal entra por la hendidura, la fisura orbital superior, pero por fuera de quién? Del anillo Por fuera del tendinoso. anillo tendinoso. ¿Sí? ¿Lo veo en qué pared? En La la pared pared lateral. lateral. Vean cómo origina un pequeño ramo que se llama ramo palpebral, que inerva la piel del párpado superior y de la región frontal, y un pequeño ramito que es anastomótico con esta ramita que se llama nervio cigomático, que proviene del trigémino 2. ¿Sí? Lo vemos nosotros en esta imagen. Vean aquí, nervio lagrimal, en la pared lateral de la órbita, da el ramo palpebral y da el ramo anastomótico con el nervio cigomático proveniente del trigémino 2. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, y eso sería el trigémino 1. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos. Mañana podremos otra vez a las 9.